tema vamos a invitar al economista Alberto Acosta Espinosa, aquí a través de Ecuador en Directo. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. No sé si tenemos como un retraso en el video, algún inconveniente ahí. No sé si le voy a pedir, economista, que salga y vuelva a entrar, porque a veces como que se frisea y si hacemos ese ejercicio tal vez fluye el video. Vamos a intentar tenerlo en los próximos segundos al economista Alberto Acosta Espinosa para hablar sobre este aumento del precio de los combustibles y otros temas de coyuntura económica. Gobierno suspende anuncio previsto para este 14 de junio. El tema de los combustibles. O sea, es como para extender un poco el show, ¿no? Es correcto, sí. Es correcto. Viene otra función con otros actores. Y hoy como cosa, como una respuesta a una inquietud que se generó aquí en Ecuador en Directo, y debo decirlo así abiertamente, en el que se develó que no se conoce al ministro de Gobierno. Hoy ya el ministro de Gobierno dio su primera entrevista muy escueta, ¿verdad? A un medio radial, ¿verdad? No a los irreverentes, ¿no? Lo sacó del aire a los pobres irreverentes. No, a un medio radial de señal abierta que es Radio Centro, donde su director fue a entrevistar, aparte que son buenos amigos, ¿no? Ese medio es oficialista, pues. Ahora sí, saludamos con el economista Alberto Acosta. Economista, bienvenido. Muy buenos días. Decía que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien. Gracias, economista. Bueno, se ha suspendido el anuncio del nuevo precio de las gasolinas, seguramente para extender el show, ¿o qué es lo que quiere hacer el gobierno? Bueno, yo creo que todavía el asunto no es tan fácil, porque creería, esa es mi opinión, de la respuesta no está totalmente amarrada. De lo que yo entiendo, salvo informado, solo habría una compensación para taxistas, tricimotos y camionetas. Entiendo camionetas que sirven también como taxi. ¿Qué va a pasar con los buses y el transporte pesado? Yo creo que todavía ahí el gobierno no tiene mucha claridad o lo pretende compensar a los tres grupos inicialmente mencionados y a los otros dos no les va a compensar y va a dar paso a un incremento de las tarifas del transporte público y de las tarifas del transporte pesado, lo cual significaría, sin lugar a dudas, una grave afectación a importantes sectores de la población. Economista, buenos días. Esta advertencia que ya se viene anunciando desde tiempo atrás, de que si se eliminaban los subsidios, la afectación iba a ser muy grande. Considerando que recién tuvimos el incremento del IVA y ahora se eliminan los subsidios, ¿cuál será esa afectación específicamente en la economía popular? Puede cómo se termine de completar este plan de compensaciones. Si solo se va a eliminar el subsidio de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís, y eso va a ser compensado exclusivamente a los tres grupos mencionados, como son los taxistas, las tricimotos y las camionetas, habrá que tener un impacto, sin lugar a dudas, habrá un impacto sobre la tarifa del transporte público. Y eso significará un duro golpe al bolsillo, sobre todo de los sectores populares y de clase media que utilizan el transporte público. Luego habría un duro golpe también al aparato productivo porque se incrementarían los costos del transporte. Y en ese contexto y en ese escenario no estamos en condiciones para procesar una respuesta de esa naturaleza. Recién se incrementó el IVA del 12 al 15%. Y de las informaciones disponibles de recaudación que se obtuvo en ese mes, en el mes anterior, ya sabemos que es una menor recaudación a la que se obtuvo el año pasado en el mismo mes. Esto quiere decir que incrementar el IVA no significó un mayor ingreso para el presupuesto general del Estado, pero sí significó una mayor afectación a la capacidad de compra de la ciudadanía, sobre todo de los sectores populares y de clase media, porque este es un tema crucial y grave.
porque se reduce la capacidad de consumo y a menos consumo va a haber menos negocios, menos generación de empleo y eso va a afectar. Por el otro lado, un incremento de los costos de la producción va a incrementar también o va a generar también nuevas tensiones y presiones y esto no va a permitir la generación de empleo. No vamos a tener el empleo adecuado, puede perderse incluso empleo. Yo no creo que en las actuales circunstancias de una economía que está estancada, que está en franco proceso de recesión y con una economía dolarizada pueda haber un proceso inflacionario desbocado. No creo que hay las condiciones para eso. El impacto va a ser de otra manera, una inmediata contracción de la capacidad de compra de la ciudadanía y eso es sumamente grave en medio de una situación en que tenemos un enorme número de pobres en el Ecuador. La pobreza, tenemos las cifras a la vuelta de la esquina que no se han resuelto. Casi 5 millones de personas viven con menos de $3 al día. 2 millones de personas sobreviven con menos de $1.70 al día. ¿Qué significa el incremento del precio de la gasolina? Y este es un tema que nosotros deberíamos tener en consideración. La extra está costando ahora, creo que es 2.47, 2.48, pasaría a costar 2.72, 2.73. En ese escenario yo me pregunto cuál va a ser el impacto, sobre todo para la gente de clase media que utiliza su vehículo privado porque no hay una alternativa de transporte público. Y no me vengan con algunos cuentos con los que se argumenta el incremento del precio de la gasolina, que es para impedir, por ejemplo, que esos recursos se vayan a la minería ilegal. La minería ilegal es simplemente una tarea del gobierno de combatirla sin rodeos. Se sabe dónde está, ¿por qué no la combate? Que eso se va a ir al narcotráfico, como que ese rubro de la gasolina fuera tan importante en el costo de producción de la coca. Es algo completamente irrelevante. Ese es otro negocio que tiene una demanda creciente y que tiene precios que se sostienen con cualquier precio de la gasolina. Luego tampoco es suficiente que nos digan que va a haber contrabando. ¿Por qué no controlan el contrabando? Todo esto lo digo manteniendo una posición que he sostenido desde tiempo atrás. Es necesario revisar los subsidios de los combustibles, pero no solo por razones fiscales, no solo por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hay que hacerlo con criterios sociales, con criterios productivos, con criterios ambientales, con criterios energéticos y por supuesto también con criterios fiscales. Pero eso es algo que demanda un gobernante con talla de estadista y no un pasante que lo único que busca es asaltar el poder en febrero del año 2025. Ok, economista, eso de pasante me gustó. Una inquietud. ¿Por qué esto de la subida del combustible en el 2019 le costó una gran revuelta al señor Moreno, a Guillermo Lasso también, y ahora finalmente se está allanando todo para conseguirlo? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional, pese a toda la explicación que usted ha dado de la crisis económica que vimos, insiste en este tipo de medidas para que el gobierno las aplique? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene una receta prácticamente inalterable. El Fondo Monetario Internacional parte de la siguiente reflexión. Hay que reducir el déficit fiscal a como dé lugar y hay que achicar el tamaño del Estado para que la economía privada, casi de manera espontánea, resuelva los problemas. El Fondo Monetario Internacional, además, está muy preocupado de que tengamos capacidad para servir la deuda externa. Y creo que a estas alturas ya de la vida del país, seguir esperando que esa receta va a funcionar, me parece que ya es una verdadera torpeza. Discúlpeme el término, pero eso es una torpeza. Nosotros hemos suscrito ya muchas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Desde principios de los 60 hasta el año 72, 9 cartas de intención. Y no se resolvieron los problemas de la mano de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Suscribimos 9 cartas de intención más desde el año 92 o 93 hasta el año 2003. Y tampoco se resolvieron los problemas. Y ahora tenemos 2 cartas recientemente suscritas que lo que han contribuido es a ahondar los problemas sociales, los problemas energéticos. Es culpa del Fondo Monetario Internacional también. Y también los problemas de inseguridad. Recuerde que en el gobierno anterior
no había de que estaba presupuestado, no se destinaban todos los recursos para enfrentar el tema de la inseguridad. Y se abrió la puerta al austericidio, se ahorró en inversiones sociales, educación, salud, vivienda popular, disminuyó la inversión pública, se paralizó el aparato productivo en general, e incluso en el gobierno de Daniel Noboa, con el fin de recursos para pagar la deuda externa, se le retiraron de las cuentas en el Banco Central casi 500 millones de dólares a la SENACE, que es esta entidad encargada del suministro de electricidad en el país, cuando ya se debían haber canalizado esos recursos para enfrentar los retos que ya se conocía iban a venir desde enero del año 2023 por el anunciado viaje, y se planteó una solución, y no es que no había recursos, sino que esos recursos estaban ahí para impedir que haya un déficit fiscal y para pagar la deuda externa, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué este gobierno y los anteriores, pero hablemos específicamente de este gobierno pasante, como usted lo ha definido, no busca otro mecanismo para alivianar ese déficit, como por ejemplo obligar a que paguen los deudores los impuestos? Pere, ¿sabe usted que este gobierno, como los anteriores, Moreno, y luego 2 veces, condonaron importantes montos de deudas que tenían con el SRI a los grandes contribuyentes? Este gobierno les dio un regalo de más de 1.300 millones de dólares. Esta es la realidad. ¿Por qué no se revisa, buscando soluciones en plan de ser constructivo, esos enormes subsidios que se entregan vía exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios? El año 2021, tengo la cifra en la cabeza, fueron más de 6.300 millones de dólares. Una cifra que supera a los ingresos petroleros. Desde el año 2014, esos incentivos, esos beneficios, son exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, desde el año 2000 superan largamente todos los ingresos petroleros. ¿Por qué no se revisa eso? El grueso de esas exoneraciones va al bolsillo de los más ricos. Las exoneraciones hay a las empresas, donde tiene que haber una cantidad enorme de recursos que no están cegados, porque esos incentivos son subsidios al bolsillo de los más ricos. También va a las personas naturales. Me remito a la cifra del año 2021. Las personas naturales recibieron por exoneraciones que tienen que ver con la deducción del IVA o del impuesto a la renta, 718 millones de dólares. El 10% más rico recibió 598 millones de dólares de esos 718. Y el 1% más rico recibió 104 millones de dólares de esos 718 millones de dólares. Ahí hay recursos donde tener los suficientes para ir paliando el déficit fiscal y sobre todo para alentar la inversión pública como un motor para recuperar la economía ecuatoriana. De acuerdo, economista. Entonces, esto es un tema de interés de este gobierno. Hablemos de este gobierno. Ya los anteriores ya dejaron su marca y su huella. Este es un interés en particular de este gobierno de no buscar otras formas de llegar al salvataje económico en este país. Pongámoslo en un término muy claro. Este es un gobierno del viejo Ecuador. Aquello del nuevo Ecuador es para gente que anda boquiabierta, despistada y que no se da cuenta realmente de la realidad. Aquello de nuevo Ecuador es pura propaganda barata. En ese escenario yo sí creo que el presidente Noboa lo único que está haciendo es seguir los pasos de sus antecesores. No es cuestión de hablar de los anteriores gobiernos, pero si no tenemos referencia en lo que pasó, mal vamos a entender lo que está haciendo. No ha demostrado ninguna capacidad de buscar realmente alternativas que impulsen una verdadera recuperación de la economía ecuatoriana, criterios sociales y ecológicos que son fundamentales para tener una reactivación sostenible. Nada de eso, nada de eso. Este señor sigue empeñado en seguir la senda del Fondo Monetario Internacional, que sabemos históricamente a dónde conduce, y está empeñado, por otro lado, en profundizar los extractivismos, el extractivismo minero que se impulsó ya desde el año 2015 y que se sigue impulsando. Y este señor, como de
todo esto está cada vez más en sintonía con los intereses del imperio y no solo de los acreedores internacionales. Economista, me voy nuevamente al plano económico, lo que estaban hablando ustedes. En estos últimos 3 gobiernos, el precio del petróleo no ha estado tan bajo, ¿no? Pero si bien es cierto, este país se ha endeudado con el doble de lo que había hace 7 u 8 años. Se ha endeudado con el doble. ¿Y cuánto se ha invertido en obra pública? ¿Qué han hecho estos últimos 3 gobiernos? Me gustaría su lectura de esto. ¿Qué han hecho estos últimos gobiernos? Tratar de reducir el déficit fiscal a como dé lugar. Y hemos visto cómo ha caído la inversión pública. La inversión pública que llegó a estar en el año 2013 en cerca de un 6% del Producto Interno Bruto, en el gobierno de Guillermo Lasso llegó a muchos del 2%, estuvo alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto. La economía ecuatoriana está estancada desde el año 2015 y está en una franca caída desde el año 2017 que se acelera con la crisis del coronavirus. La pandemia del coronavirus golpea al Ecuador de una manera brutal, golpea a todo el mundo, pero el Ecuador es de los pocos países, quizás el único de América Latina, que no ha logrado todavía superar ese bache. Y eso se debe, entre otras cosas, a esta visión dogmática de buscar a como dé lugar la reducción del déficit fiscal, sacrificando la inversión pública, no hay obra pública, sacrificando la inversión social. Ha caído el tema de la educación. Mire lo que acaba de suceder en la costa ecuatoriana justamente en estos meses. Cuando se reinician las clases, más de 63,000 niños, niñas, jóvenes no pueden reintegrarse a los estudios porque no tienen recursos o porque tienen miedo por la inseguridad. Y entonces, en este contexto, seguir por esa senda no es más de lo mismo ya, es más de lo peor. Y eso no se acaba de entender. Yo realmente no entiendo por qué puede haber gente que todavía aplauda este tipo de gobierno y este tipo de gestión, que lo que está haciendo es ahondar los problemas. Y no lo digo yo, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Lean más de 140 que ya nos dan que la economía ecuatoriana en el año 2024 no va a crecer. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Si no crece la economía, ¿cómo vamos a pagar la deuda externa? Achicando más los recursos destinados a la obra pública y a la inversión social, ahondando las condiciones de crisis, de angustia, de miseria de la mayoría de habitantes del Ecuador. Pero el presidente de la República el día de ayer, en un auditorio de la Universidad de Guayaquil, me parece que estuvo, él justamente daba a conocer que en 3 provincias se ha reducido las muertes violentas, hasta el 75% en Santo Domingo, en El Oro el 60%, en Esmeraldas me parece que dijo el 70%, pero que todo esto es gracias al empleo joven. Hay jóvenes que ya están trabajando y que gracias a eso se han reducido las muertes violentas en estas 3 provincias. ¿Se le puede creer esto al gobierno? Jaime, una y otra vez, con cifras oficiales, se han desmentido esos anuncios de generación de empleo del presidente Daniel Noboa. Él vive, creo yo, en una suerte de burbuja de TikToks y no conoce la realidad del país. Esta es una situación complicada y difícil. Mientras no tengamos otro manejo económico que sea la base inclusive para enfrentar los temas de inseguridad, no vamos a resolver los problemas. No es cuestión simplemente de sacar cifras como saca un mago un conejo del sombrero y decir aquí están las cosas. La realidad se ve día a día. La principal manifestación de que no se han resuelto los problemas del país y que no se los va a resolver a este paso es el hecho de que más de 60,000 jóvenes no han podido reintegrarse a sus estudios. La costa ecuatoriana. Claro, bueno, y eso la gente se ha olvidado, ¿no? Todo lo que propuso en campaña. El presidente de la República dijo que iba a aumentarle el salario básico a las personas jubiladas que ganaban menos del sueldo básico unificado.
dijo que iba a aumentar 200.000 cupos a las universidades, dijo que iba a reducir el precio de la luz. También habló de que no iba a subir el IVA, más vale iba a reducir impuestos. ¿Qué más nos dijo? Bueno, hizo una oferta, un baratillo de ofertas, pero ninguna de esas ofertas que hizo en campaña las está cumpliendo. Bueno, el problema del señor Noboa es que quería llegar al poder a como dé lugar. Cuando él se encontró de la noche a la mañana como finalista para la segunda vuelta, se le abrió entonces el apetito por acceder al poder. Él tiene que haberse en los primeros momentos, luego de conocer los resultados de la primera vuelta, él debe haberse sorprendido, debe haber estado incluso preocupado, porque él no aspiraba a llegar a la presidencia de la República en el año 2023. Fue una casualidad, una chiripa, como se dice vulgarmente, la que le llevó a la segunda vuelta. Y él no tuvo otra idea que plantear este tipo de acciones, de ofrecimientos sin sostén. Y hasta ahora no aparece un plan de gobierno. ¿A dónde quiere este señor? ¿Cuál es el horizonte real que al pueblo ecuatoriano? Estamos viendo, Jaime, cómo no se detiene tampoco la salida migratoria. Miles, cientos de miles de compatriotas no encuentran futuro en el Ecuador y se van hacia el exterior. Yo creo que esto también es otra de esas manifestaciones que demuestran fehacientemente que no hemos mejorado absolutamente nada. Me temo, alguna vez en algunas revistas con ustedes les decía que al paso el año 2020 vamos a estar peor que el año 2023, lo cual es realmente grave y preocupante. Economista, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría entrar al plano electoral. Elecciones 2025, Leonidas Issa ha anunciado su candidatura a la presidencia de la República. ¿Qué criterio merece usted, economista Alberto Acosta, ver a Leonidas Issa, que ha sido procesado por la fiscal, por las luchas que ha llevado adelante, por lo del caso del 2019 y bueno, otras acusaciones también que le hizo el propio expresidente Guillermo Lasso, y que escucharlo al coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, que dice que la fiscal está haciendo bien su trabajo y que hay que respaldarla, y que también a Pachacuti no iba a votar por el juicio político? Bueno, hay varios elementos en esa pregunta. Vamos por partes, Jaime. Así habría dicho Jack el Destripador. Vamos por partes. No metemos todo en un saco. La primera cuestión me parece que es una candidatura vigorosa, interesante, la de Leonidas Issa. No es que él anuncia, Pachacuti en una convención propone, que es una cuestión diferente. No es como ese general de la CIA, que es partido político, posaje por las redes sociales, dice, yo soy precandidato. No es otros que dicen, yo también aspiro a la candidatura, pero espera que el caudillo que está fuera del país le dé la bendición. No, no, no. Aquí es parte de un proceso social que proviene de la organización del movimiento social más vigoroso e importante del país, que es la CONAIE. Esto hay que reconocerlo. No es un candidato que por sí solo se presenta. Y creo que tiene un enorme potencial en tanto candidatura que unifique al movimiento indígena y amplios sectores populares. Que vaya a ganar o no vaya a ganar la cosa, pero su presencia en el escenario electoral como parte de un proceso de pedagogía política me parece que es potente y eso hay que saludar y eso es entusiasmante. Ahora, la otra declaración que hace Guillermo Churuchumbi en relación a la fiscal es otro tema. Le soy absolutamente franco. La fiscal no es una persona que yo la defendería, pero a mí me preocupa muchísimo que en lugar de plantear una solución integral al tema de la justicia, que debemos cambiarla radicalmente, solo estemos empeñados en cambiarle a la fiscal. El Ecuador requiere una justicia independiente y autónoma, una justicia proba y una justicia que pueda ser eficaz. Eso es algo que venimos reclamando desde que terminó la Asamblea Constituyente de Montecristi. Cuanteamos una hoja de ruta. Lamentablemente, Rafael metió la
mano en la justicia en mayo del año 2011 pidiéndole la autorización al pueblo ecuatoriano en una consulta popular. Esa tarea está todavía pendiente y eso no se soluciona solo cambiándole a la fiscal. Correcto. Mi última, que se me olvidaba, el tema de la vicepresidenta Verónica Abad. Bueno, yo, Jaime, me remito a las palabras que escuché, pronunció el abogado Joffrey Campaña. Creo que eso es claro, ¿ya? Se le quiere sacar de encima porque incomoda para la reelección. El único responsable de este problema es Daniel Noboa, que escogió a esa persona como su vicepresidenta. Y ahora le resulta totalmente incómoda y se recurre a cualquier mecanismo para dejarle al margen. Esta es la clara manifestación de que este pasante en Carondelet está enloquecido con el poder y por el poder y hace lo que sea para proyectarse los próximos 4 años y quizás los próximos 8 años. Esto es lo que sueñan muchos de la oligarquía ecuatoriana cuando dicen que el Ecuador, a través de Noboa, podría llegar a tener una suerte de Miquele, una mezcla de Milei y Bukele, que creo que es lo menos que necesita el pueblo ecuatoriano. Sobre todo cuando el imperialismo está de alguna manera dándole soporte. Economista, permítame hacerle la última pregunta porque se me pasó por alto cuando hablamos del tema del Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo que le va a brindar al país, o mejor dicho, no al país, sino a Daniel Noboa, un crédito de 4.000 millones a pagarse a 48 meses. ¿Tiene algo en particular? Con perdón, no es a pagarse a 48 meses. Nos van a entregar los 4.000 millones en 48. Ya, de acuerdo. Ya, no es que vamos a pagar. ¿Tiene algo en particular? Gracias por esa corrección. Tiene usted toda la razón. ¿Tiene algo en particular? Que ahora los intereses van a ser mayores. Yo voy a leer un párrafo nada más de un artículo de un diario, que es Diario Primicias, que hace un análisis al respecto. Dice que en febrero del 2022 la tasa de interés que pagaba Ecuador al multilateral era de 1.3 anual. Luego la tasa pasó a 4.5 anual en febrero del 2023 y para febrero de este año, que es el último dato disponible, subió a 5.1% anual. Y eso significa que va a subir más. Eso significa que cada año tendremos un mayor servicio de la deuda. Y el grave problema, y no es que yo anticipo, ya está sucediendo, que esos recursos no son para reactivar la economía ecuatoriana. Ya se desembolsaron 1.000 millones de dólares y más de 800 millones de dólares sirvieron para pagar deuda a otros organismos internacionales de crédito. ¿Sabe qué es esto? La trampa del endeudamiento externo, que requiere soluciones inteligentes y valientes. Hay que darle, como decía el general Eloy Alfaro, cuando el tema de la deuda externa, un corte al nudo gordiano. Pero ¿qué es lo que es? Un agujero para tapar otro agujero. Y así seguimos con esta deuda eterna, atados a la deuda, asumiendo condicionalidades de política económica en el corto plazo, como la reducción del déficit fiscal, cueste lo que cueste, y asumiendo recomendaciones o imposiciones estructurales como mayor flexibilización laboral, incluso y respetando la consulta popular, ampliación de la minería que genera graves problemas sociales y es una estafa económica, incumplimiento de las demandas del pueblo ecuatoriano. ¿Para qué? Para seguir siendo un país que suministra materias primas al mercado mundial. Para eso está el Fondo Monetario Internacional, para cumplir con los acreedores y cumplir con los intereses del capital transnacional. Economista, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Yo a ustedes les deseo un feliz fin de semana. Gracias al economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.